Supercrack Estrella presenta una historia dentro de una historia en la serie True Detective. La historia que cuenta cómo en el año 1889 mediante magia negra y la tecnología de Nikola Tesla abrieron un portal dimensional en Francia, que el no famoso en aquella época Van Gogh dibujó, y que el escritor todavía no famoso Robert William Chambers escribió en su Rey Amarillo. La serie True Detective esconde toda esta historia que ocurrió en el año 1889, el año que Van Gogh dibujó su Noche Estrellada, que fue la plasmación de ese portal dimensional abierto. Contaré la historia nunca contada de dos grandes genios. Año 1886 Robert W. Chambers y Van Gogh se conocieron en París. Desconozco cómo ocurrió, pero los dos compartían su afición por la pintura. En los libros de historia no se cuenta nada de que estos dos genios se conocieran, pero es que esta historia jamás la encontrarás en ningún sitio. Los dos fueron amigos y por alguna razón encontraron un gran secreto que no podían contar ni revelar a nadie. Este secreto tiene que ver con portales dimensionales y puertas que se abren hacia el antimundo. Este antimundo tendría una relación muy estrecha con el color amarillo, así que estos genios encontraron una forma de revelar y contar al mundo este gran secreto que compartían. Y a través de sus cuadros Van Gogh y sus relatos de terror Robert W. Chambers contaban todo eso que ellos conocían y no podían contar. Van Gogh dibujaba una y otra vez cuadros de color amarillo, mientras que Robert W. Chambers escribió uno de los relatos de terror más famosos de la historia, El Rey Amarillo. Muy de moda con el tema de la serie True Detective. La serie menciona en muchas ocasiones al Rey Amarillo y cosas que Robert W. Chambers escribió en su Rey Amarillo. Los personajes de la serie True Detective son Van Gogh y Robert W. Chambers. Pero Van Gogh quiso dar un paso más y dibujó su cuadro más famoso, La Noche Estrellada, con esas extrañas espirales en la noche que todos los entendidos quieren explicar, pero que en fondo no tienen ni la más ligera idea de qué son esas espirales. Porque de verdad, ¿qué explicación puede tener esas espirales? ¿Quién de verdad alguna vez pudo ver espirales en el cielo? Nadie. Empecé a ver este gran secreto que conocían Van Gogh y Robert W. Chambers, de forma casual. Un día encontré un video en YouTube sobre unas espiral que apareció en la noche del año 2009 en Noruega. En el video hablaban desde ovnis a portales estelares, al famoso A, un largo etcétera. Entonces realicé algo sencillo, puse en el buscador Google espirales en la 9 opción, encontré espirales de Van Gogh cuadro La Noche Estrellada, ahí estaban en el mismo cuadro de Van Gogh las mismas espirales de Noruega del año 2009. Ahí encontré algo para investigar y todo tenía sentido. Es un misterio saber cómo estos dos genios Van Gogh y Robert W. Chambers conocían todas estas cosas, pero esas espirales eran portales. Puertas que se abren para entrar en otra dimensión, quizás el reino del Rey Amarillo como el relato de Robert W. Chambers, o quizás como esos cuadros que pintaba Van Gogh todo de amarillo, muestran un mundo oculto que no podemos ver. En ese año 1889 se abrió una puerta hacia otra dimensión, formando una gran espiral que Van Gogh dibujó en su cuadro La Noche Estrellada. Para inmortalizar ese momento, por esa puerta entraron seres del antimundo. Esto es lo que encontré que ocurrió aquel año, leer porque esto es la historia oculta que nos querían contar Van Gogh y Robert W. Chambers. Y que la serie True Detective cuenta de forma invisible, solo con pistas. En esta historia se puede ver el anuncio de Satanás de la llegada de su reino a nuestro mundo. La Noche Estrellada dibujada por Van Gogh el día que estas puertas se abrieron para la entrada de este reino que durante más de 200 años domina este mundo desde aquel día. En la serie True Detective encontrarás de forma subliminal la amistad de estos dos genios que lucharon contra este mundo satánico que nos domina. Incluso podemos encontrar un cierto parecido en uno de los protagonistas con Van Gogh. A pesar de sus pesadas referencias a una obra de horror del siglo XIX, True Detective no aparece en su superficie como un espectáculo sobrenatural. Pero el polémico final del show es particularmente brillante si lees toda la temporada como una batalla entre dos hombres y una poderosa entidad sobrenatural. Si no quiere que sea spoilers, no continúes viendo esta historia, pues a lo mejor quieres ver la serie continuo. True Detective ha sido un espectáculo sorprendente de varias maneras. Alienta a los espectadores a raíz de Rust Cole, un protagonista que defiende una filosofía nihilista. Los aficionados corrieron para comprar copias del libro de Robert W. Chambers en 1895, The Killing Joke, cuando se enteraron de que era una referencia textual clave para la serie. Pero tal vez nada fue tan sorprendente como ese final. Ya he contado que esta historia de la serie esconde otra historia que es invisible para el público.
La historia de Balrog y Robert W. Chambers. Falta saber quién es el Rey Amarillo. Seguramente es Nikola Tesla el que realizó aquel experimento del año 1889. Los televidentes han llegado a esperar ciertas cosas de sus finales. Ellos esperan torsiones. Ellos esperan que se contesten ciertas preguntas. Esperan un refuerzo de los temas del programa. No estoy seguro de que alguien esperaba que Rust Cole, el detective que es Van Gogh en la otra historia invisible, emergiera de su calvario con un firme sentido de espiritualidad y un sentido de que todo estaba bien con el mundo. Fue una de las razones por las que, después del final de la temporada, nos preguntó, ¿qué tipo de final es eso? El despertar espiritual de Cole se sintió abrupto. Después de la apertura del portal dimensional, o tal vez un diablo abrió ese portal, el giro de Cole no parecía encajar con el resto de la serie. ¿Fue True Detective tratando de decirnos que la pequeña victoria de derribar a Errol Childress representaba el poder de la luz sobre la oscuridad? No podía decir que el final no fuera efectivo. Funcionó en mi cerebro mientras trataba de romper cómo todas las piezas encajan. Pensé en el libro de Chambers y en la historia de The King in Yellow. Pensé en H.P. Lovecraft, cuyos escritos fueron inspirados por Chambers y que escribió sobre las fuerzas cósmicas indiferentes y la culpa heredada. Volví y vi la temporada otra vez, viendo cómo los episodios jugaron en estrecha sucesión. Comencé a preguntarme, ¿y si algo realmente sobrenatural le pasó a Rust en Carcosa, pero era algo siniestro? Las piezas comenzaron a hacer clic en su lugar. Me resisto a decir que hay una lectura absoluta de True Detective. Es una demostración altamente textual, y hay mucho que leer en ella. Además, estoy confiando en el texto, mientras que algunos comentaristas señalan que ciertos aspectos de mi análisis son explicados de manera diferente por los productores. Sin embargo, los eventos del final que parecen extraños o decepcionantes, tienen mucho sentido si lo ven como un espectáculo sobrenatural, cuya verdadera naturaleza nunca es revelada a nuestros protagonistas. Un sacrificio de sangre en Carcosa. La idea del Rey Amarillo como una entidad sobrenatural también ayuda a explicar los eventos del clímax final. Mientras Rust persigue a Errol hacia el altar, Errol llama a Rust pequeño sacerdote, sugiriendo que Rust está abrazando algunas verdades genuinas. Cuando Rust llega al altar, mira hacia la claraboya y vislumbra algo cósmico, la apertura de Carcosa. Las vislumbres de Rust se explican como alucinaciones inducidas por fármacos, aunque él afirma que no ha experimentado tal alucinación desde que dejó de consumir drogas. ¿Rust finalmente ve la verdadera naturaleza del mundo en ese momento? ¿Es su aparente conversión espiritual una forma de locura? Realmente sospecho que lo que sucede a continuación es más significativo. Si eres como yo, cuando Rust sacó el cuchillo de su intestino, gritó en la televisión, no hagas eso. Después de todo, el arma está ayudando a mantener la sangre dentro de su cuerpo. En su lugar, Rust derrama su propia sangre en el altar del Rey Amarillo, efectivamente haciendo un sacrificio a la entidad. Inmediatamente después de hacer ese sacrificio de sangre, Rust se oscurece y tiene su despertar espiritual. Cuando vuelve a despertar en el hospital, ya no es el hombre malo que era y ya no es una amenaza para el Rey Amarillo. A raíz del sacrificio de sangre de Rust, el Rey Amarillo ejerce poder sobre Rust y lo convierte en exactamente el tipo de persona que Rust denigró una vez, una persona en paz. Después de que Rust describe su experiencia cercana a la muerte a Marty, Marty le recuerda a Rust que solía mirar hacia el cielo y contar historias sobre las estrellas. Es otro interesante pequeño sacerdote momento para Rust hilando historias sobre las estrellas brillantes, cuando el Rey Amarillo está vinculado al surgimiento de las estrellas negras. Rust ahora ve eso como la historia más antigua, luz contra oscuridad. Marty levanta la vista y responde, me parece que la oscuridad tiene mucho más territorio. Pero cuando los dos hombres regresan al coche de Marty, Rust termina con una vez que solo había oscuridad, si me lo preguntas, la luz está ganando. ¿Debemos creer este nuevo optimismo? Es interesante que, en el siguiente disparo, vemos el cielo nocturno que Marty y Rust estaban discutiendo. ¿Qué vemos? Sin estrellas. De hecho, la única luz que vemos en esta escena no es cósmica, es de iluminación hecha por el hombre. Rust no puede realmente ver la verdadera luz cósmica porque está escondida en la contaminación lumínica, oculta por la luz humana tal como la verdadera lucha contra el Rey Amarillo se oculta detrás de la religión humana. Rust puede haber marcado un punto contra el Rey Amarillo, pero parece que la entidad cósmica ha derribado a Rust del tablero de ajedrez.